La noticia de la suspensión de procesos migratorios llegó cuando Angie Cabrales ya se imaginaba ondeando la bandera estadounidense. A las 3 horas antes de hacerme mi juramentación, ellos me enviaron una notificación por el correo de la UCIS y un oficial de UCIS hizo una llamada a mi teléfono privado diciendo que desafortunadamente la cancelación sería efectiva ese mismo día y no me dio ninguna razón. Solamente confío en Dios que bueno, que apiade los corazones de esa gente y que todos no somos delincuentes como ellos piensan. Como cubana y venezolano, son procedentes de países de riesgo, cuyos procesos migratorios fueron suspendidos en este memorando, ordenando que sus trámites sean sometidos a un proceso extenso de revisión, incluyendo una potencial entrevista y, de ser necesario, una reentrevista para evaluar totalmente todos los riesgos de seguridad nacional y pública. El documento incluye revisar los beneficios que ya fueron otorgados, incluyendo las residencias a inmigrantes que entraron a Estados Unidos a partir del 20 de enero del 2021, es decir, durante la administración Biden. Yo estaba muy alta y cuando me mandan la cancelación me fui muy bajo. Aunque sin duda es un golpe fuerte, el abogado Jaime Vázquez dice que no es momento de darse por vencido, pero sí de estar pendiente. La persona puede recibir una notificación para solicitar evidencia adicional. Pueden haber notificaciones con la intención de denegar o cancelar el caso y adicional a eso la persona debe mantenerse con toda la documentación sometida al día. Anderson Ramírez afirma que si en Venezuela hubiera democracia y no se sintiera amenazado, no dudaría en regresar. Sí, porque es tremendo vivir así, pues con miedo, con temor de que vayamos a ser detenidos. Como muchos inmigrantes de los países señalados, afirma que la nación a la que acudió buscando protección es la que ahora lo persigue. Según cifras y cálculos del gobierno, alrededor de 1 millón de cubanos y 500,000 venezolanos son actualmente residentes permanentes de Estados Unidos. Pero según ese memorando de inmigración al que tuvimos acceso, no todas esas residencias serían revisadas, solamente de los que entraron a Estados Unidos durante el gobierno pasado. Julio. Bueno, eso es importante, Cristina Londoño. Muchas gracias.